Siguiendo la serie de videos de análisis de discriminante lineal y cuadrático, en este video vamos a hablar acerca de la evaluación de los modelos. Primero vamos a empezar con la evaluación de LDA, del análisis de discriminante lineal. Para ello vamos a aplicar sobre nuestro modelo que anteriormente Alfredo explicó, nuestro modelo LDA, le vamos a aplicar la función predict, de la cual vamos a obtener a qué clase nos va a clasificar nuestro método, cuál es el valor de la probabilidad a posteriori, y después nos va a mostrar también los valores de los discriminantes lineales. Para poder hacer un visualizado a priori, vamos a aplicar la función head para poder ver los primeros valores a qué clasificó nuestro clasificador. En este caso vemos que para todas las clases se lo clasificó como potability igual a 0. Y después vamos a poder observar los valores de las probabilidades a posteriori, como habíamos hablado, para la clase potability igual a 0 y potability igual a 1. También vemos que podemos obtener los valores de los discriminantes lineales para los 6 primeros valores que tenemos de resultado de aplicar la función predict. Y por último vamos a pasar a una matriz de confusión para poder ver a cuántos predijo mi método y a qué clase lo clasificó de acuerdo a las variables que teníamos, ¿no? Y podemos ver que para el caso de LDA, en la mayoría de los casos se agrupan todos los valores como que se clasifican como que potability es igual a 0, se clasifican siempre para la clase 0 o en la mayoría de los casos porque tenemos un único valor que se clasificó como potability igual a 1 pero en general todos están clasificados casi en la clase 0, ¿sí? Em, Vemos que aplicar este método hace que no tenga una buena distinción de clases, o sea, no lo está clasificando correctamente. Hay una alta tasa de error que si vemos en términos de porcentaje estamos hablando de un 40%. Al aplicar QDA, análisis de discriminante cuadrático, hacemos lo mismo, aplicamos predict sobre nuestro modelo definido anteriormente y vamos a obtener también a qué clases termina clasificando nuestro clasificador y cuál es el valor de las probabilidades a posteriori que tenemos. Lo podemos ver aquí con un head, que hicimos una tarea similar al caso anterior, y podemos ver los valores de las probabilidades a posteriori que vemos que son diferentes a los obtenidos en el método de análisis de discriminante lineal. Pero vemos que también justo las primeras 6 clases que vemos están clasificadas para potability igual a 0. Sin embargo, al pasar a construir nuestra matriz de confusión, podemos ver que la clasificación sí varía a diferencia del método anterior. Vemos que en este caso sí está pudiendo clasificar algunas clases como clase 1, que era lo que nos faltaba en el caso de aplicar el LDA, que veíamos que todas las clases iban para la clase 0. Aquí vemos que sí puede hacer una distinción, aunque sigue manteniendo una tasa de error bastante amplia, aunque es menor que la que tenemos en LDA. En este caso estamos hablando de un 30% de error, ¿sí? Un poco antes de pasar a las conclusiones, quería repasar lo que habíamos hablado un poco en la parte teórica acerca del límite de decisión que teníamos de Bayes. Nosotros habíamos dado un ejemplo en donde teníamos una media de 2,5 para un caso y menos 2,5 para el otro, y podíamos ver que nuestro límite de decisión justo estaba en cero, ¿sí? Nosotros, si analizamos nuestros datos que tenemos, podemos ver que en este caso no podíamos ver claramente esta frontera de decisión que teníamos aquí, ¿no? Se veían como que las dos distribuciones de cada una de las clases estaban superpuestas y es probable que la media era muy similar y los valores que se iban a obtener en la frontera de decisión también iban a ser similares. Recordemos que eran la suma de las medias dividido por la cantidad de clases que teníamos. Entonces íbamos a tener un valor bastante similar. Bueno, ahora pasando a las conclusiones, en cuanto al trade-off sesgo-varianza, sabemos que LDA presenta menos varianza que QDA, nos va a ayudar un poco a priori a una mejora en la predicción, pero tenemos que hacer mucho hincapié en que LDA maneja supuestos y son muy importantes el cumplimiento de supuestos. Vimos un poco en la aplicación práctica que muchos de los tests que se aplican son muy sensibles a outlier, a supuestos anteriores. Entonces, si hay algo que no se está cumpliendo, no se van a obtener buenos valores. Eh,
justo para el caso eh, que nosotros ejemplificamos, no se cumplían las condiciones de supuestos y no podíamos terminar de aplicar correctamente el método, pero sí un poco era la idea de poder seguir cuáles son los pasos y cómo es la aplicabilidad del método ante, ante cualquier situación que queramos usar estas herramientas como un clasificador. También vimos que LDA presenta mucha mejora a QDA, pero cuando hay pocas observaciones y cuando la prioridad sea reducir la varianza. Caso contrario, es mejor aplicar QDA. eh, y también se aplica QDA cuando no cumplimos ese supuesto de igualdad de la matriz de covarianza. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.